El apóstol Pablo nos hace un resumen de lo que aconteció a partir de la resurrección de Cristo. Primera de Corintios 15, quiero dar lectura bien rápido para después ir hacia lo que quiero compartirles, porque me resulta importante que usted y yo tengamos la convicción a quién servimos, a quién adoramos y por qué le adoramos. Primera de Corintios 15, del 1 en adelante, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, ¿y qué más? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, todo lo que las Escrituras habían hablado del Señor fue cumplido, hermanos, al pie de la letra. Es por ello que no solamente confiamos en Jesús, no solamente creemos en Dios y en el Espíritu Santo, sino que confiamos y declaramos que la Escritura, que la Biblia es la verdadera y única palabra de Dios, porque todo lo que en ella está escrito ha sido cumplido de manera exacta. Versículo 5 en adelante. Dice: fue sepultado y resucitó al tercer día. 5, lea conmigo: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hay teorías que tratan de negar la realidad de la resurrección de Jesús, y dicen que todo fue una farsa, y dicen que eso fue una mentira. Y hay teorías conspirativas desde aquellas épocas hasta la época actual que mencionan que Jesús no resucitó. Pero la Biblia es clara, y la historia así lo comprueba, de que no solamente fueron sus discípulos quienes dan testimonio y dijeron y salieron al mundo a decir: Jesús resucitó. Porque por eso habían puesto a la guardia romana para cuidar el sepulcro cuando Jesús murió y fue puesto en el sepulcro, porque dijeron sus discípulos, y él dijo que resucitaría, no vaya a ser que se roben su cuerpo. Y dice que fue puesto una guardia romana. Una guardia romana consistía cuando menos en 300 soldados. Y estas teorías caen por su propio peso. Cuando Jesús muere, ¿en dónde estaban los discípulos? ¿Estaban fortalecidos o estaban atemorizados? ¿Salieron a predicar o se escondieron? ¿Cómo un grupo de 11 hombres con temor, con miedo y escondidos pudieron haber ido al sepulcro, rodar una gran piedra, burlar una guardia de cuando menos 300 soldados romanos altamente capacitados y poder robar el cuerpo del Señor? Era imposible. Ahora, las teorías que hablan de que Jesús no resucitó es que dicen que no hay testimonio. Por eso el apóstol Pablo dice: se presentó a los que fueron al sepulcro por la mañana, se presentó a Pedro, se le presentó a los 12 apóstoles, estuvo allá y luego Jesús habló con los que iban camino de Maús, se les presentó a más de 500 gentes, y el día de su ascensión dice que todos los que estaban en el monte de los olivos vieron al Hijo de Dios resucitado. Entonces esto nos da evidencia, hermanos, de que Jesús vive y reina en nuestros corazones. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por ello, porque hoy podemos declarar que Jesús vive, que Jesús vive y está en nuestros corazones. Ahora bien, quiero hablarte sobre el poder de resurrección. Lo que Jesús ha hecho ha quedado en la historia, ha marcado el rumbo de la historia, cambió el rumbo de la historia de nuestra humanidad, de nuestra propia vida, y tiene un poder tan impactante
que nadie puede negarlo. Pero ahora la pregunta es, el poder de resurrección, ¿qué ha logrado impactar en tu vida? Porque pudiéramos hablar, pudiéramos traer artículos, pasarlos aquí, de que demuestran la resurrección de Jesús, la tumba vacía, el testimonio de más de 1000 personas. Pudiéramos hablar de evidencias científicas, pudiéramos hablar de evidencias históricas de la resurrección de Cristo. Y esas son una realidad. Pero al punto al que quiero llegar es qué ha provocado, qué impacto ha tenido el poder de la resurrección de Jesús en tu vida como iglesia y en nuestras vidas como personas. ¿Qué ha hecho Jesús en ti? ¿Cómo la resurrección de Jesús ha cambiado el rumbo de tu vida? ¿Cómo Jesús ha marcado tu corazón y qué sentido hoy tiene tu existencia? Porque si tu vida es tan natural como siempre, entonces no has conocido el poder de la resurrección. Porque el poder de la resurrección de Cristo impactó en la vida de esos 11 hombres que estuvieron refugiados, escondiéndose, porque dijeron, Jesús les habían dicho, cuando ustedes vean que apresan al pastor de las ovejas y lo matan, ustedes dirán, también irán tras las ovejas, y se escondieron. Pero ¿qué clase de impacto recibieron los apóstoles cuando vieron, entendieron y fueron testigos de la resurrección de Jesús? Que esos hombres que le habían negado, que se habían escondido, en los próximos 70 años de la historia, próximos 70 años, todos ellos murieron dando su vida a causa de Cristo y de su predicación. Vemos a un Pedro 50 días antes, temeroso, negando a Jesús, pero cuando él va a la tumba y ve una tumba vacía, y cuando él le puede ver cara a cara y cuando puede percibir su presencia, la historia marca, porque Pedro había dicho, Señor, yo te seguiré ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y Jesús le dijo, lo vas a hacer, pero ahorita no estás listo, tienes que ser procesado. Y él no lo entendía y le negó. Y muchas veces nos quedamos hasta ahí, el Pedro traidor, el Pedro temeroso, el Pedro que negó a Cristo. Pero hoy le quiero decir el resto de la historia del apóstol Pedro. Cuando el poder de resurrección llega a su vida, ese Pedro que 50 días atrás había negado a Jesús, el día de Pentecostés se levanta, inspirado, movido por el Espíritu Santo, y comienza a predicar. Viene un arrepentimiento de 3,000 almas, después vuelve a predicar, vienen 5,000 almas a los pies de Jesucristo, haciendo obras, prodigios y milagros. Pero unos años más tarde es acusado, llevado a juicio, y hay una condena de muerte sobre su vida. Y le dijo el imperio romano, vas a morir. Y él dijo, si he de morir, voy a morir. Y la historia dice que lo que Pedro había dicho y había negado en su primera oportunidad, porque no había tenido un encuentro con el poder de la resurrección de Jesús, ese día entonces Pedro dijo, quiero morir, y quiero morir como maestro. Y la historia dice que Pedro murió también crucificado en una cruz. Cuando el poder de la resurrección llega a tu vida cambia. Por eso me resulta increíble que muchos discípulos en la actualidad llevemos una vida sin evidencia de que has conocido a Jesús. Y en los siguientes minutos yo quiero hablarte de 4 cosas al menos que el poder de la resurrección debe impactar en tu vida y en mi vida. Hay muchas más que tú vas a ir descubriendo, y le pido al Espíritu Santo que de aquí en adelante tu vida sea de convicción, de convicción, de convicción, de convicción y de convicción. Pero quiero compartirte 4 cosas en las que el poder de la resurrección
debe causar un impacto en nuestras vidas. Y tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con la proclamación de la predicación, tiene que ver con cómo vivimos, tiene que ver con cómo pensamos, tiene que ver con cómo hablamos, tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás, tiene que ver con cómo miramos a la iglesia, tiene que ver con cómo servimos y tiene que ver con cómo amas a Dios. Y al término de estos minutos, puedas tú hacer una evaluación en tu propia vida y determinar si has tenido un encuentro con el impacto de la resurrección de Jesucristo. Porque Jesús no solamente murió. Pedro vio morir a Jesús y se escondió. Los discípulos vieron morir a Jesús y tuvieron miedo. Pero fue solo cuando tuvieron un encuentro con la resurrección de Jesús que sus vidas fueron cambiadas y transformadas. Mientras que tú sigas teniendo solamente un encuentro con la cruz, seguirás teniendo una vida cristiana temerosa, debilitada, de altibajos, de hoy sí, de es que no sé. Pero cuando tú tienes un impacto con la resurrección de Jesús, tu vida va a ser transformada. Y quiero usar la palabra que se usó a los cristianos del primer siglo. Les hablaron de trastornadores. Dijeron, ahí vienen los que trastornan el mundo. Porque cuando la resurrección de Cristo impacta tu vida o impacte tu vida no solamente va a ser cambiada y transformada, tu vida va a ser trastornada en un hombre y una mujer y en una iglesia de fe que nos vamos a enfrentar ante los más grandes desafíos y nunca vamos a volver atrás. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos hoy en día, porque nos enfrentamos a la burla, a la crítica, a la familia, nos enfrentamos a una sociedad sin Dios, nos enfrentamos a un montón de filosofías que hoy tratan de negar y de ridiculizar nuestra fe. Por eso es importante y considero primordial que tú abras tu corazón en los siguientes minutos para que conozcas cuando menos estas 4 primeras convicciones que tú debes de tener como resultado de haber tenido un encuentro con la resurrección de Jesús. Número 1, tú debes de tener esta convicción. ¿Qué dice? Otra vez, ¿qué dice? Fuerte. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y con eso estamos declarando de que la tumba no le pudo detener, sino que Él resucitó, de que Jesús venció a la muerte. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Salvador? Y a veces agachamos la cabeza. Veamos qué dice Hebreos capítulo 10, verso 12. Hebreos capítulo 10, verso 12. Lea conmigo, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cuántos? Un solo sacrificio por los pecados, ¿qué pasó? Se ha sentado a la diestra de Dios. El escritor a los Hebreos es contundente y menciona, señala directamente, ¿pero quién? Pero Cristo, el que murió, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. En el Antiguo Testamento había muchas ofrendas, muchos sacrificios para que el ser humano pudiera mantener de alguna manera una comunión y una relación con su Creador. Pero todos esos sacrificios, dice que Jesús los ofreció una sola vez y para siempre. Es importante, sería importante y de verdad, hermanos, sería bueno para cada uno de nosotros conocer todo el ritual del Antiguo Testamento, la cantidad de sacrificios que se tenían que hacer, cada cuánto tenían que realizarlo. Y ¿sabes qué? Jesús, cuando Él murió en la cruz, Él tomó todos sus sacrificios. Por eso dice la Biblia que el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y dice, ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué pasó? Se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando
tú tienes un encuentro con la resurrección de Cristo, sucede un impacto. Y el primer impacto que va a llegar a tu vida y que un efecto que va a causar este impacto es que tú vas a tener una profunda convicción de que Jesucristo no está muerto, sino que Él está sentado a la diestra del Padre. Cuando te toque hablar con alguien con una fe distinta o con rituales diferentes, yo te pido algo: no los ofendas. No los ofendas, no los critiques, no te burles de ellos. No les digas, es que tú con una imagen, es que tú no seas ofensivo. Lo que sí te pido que hagas es que des testimonio y cuando te pregunten, ¿y tú por qué no usas? ¿Tú por qué no tienes? ¿Tú por qué no mandas a hacer? Y aquí hay una respuesta muy convincente. Porque mi Señor, mi Jesús, el que murió por mí en la cruz del Calvario y fue sepultado y resucitó al tercer día, no está aquí, sino que está sentado a la diestra del Padre. Es por ello, hermano, que nosotros como iglesia cristiana, creyendo con convicción las Escrituras, y le voy a decir esto, no cambiaría en nada que usted tenga algo. Lo que sí es que el ser humano es muy visual. Por eso Jesús dijo, la Escritura dice, ¿verdad? No te harás figura tratando de imitar a Dios y que lo pongas. ¿Por qué? Porque el ser humano es muy fácil de poner su mirada en algo material. Por eso el Señor es que hizo esa recomendación. Y por eso es que la iglesia cristiana no tenemos este hábito, pero repito, no somos para burlarnos ni para juzgar, pero sí para decirle a esta persona, si tú crees en ello, si tú tienes esto, yo te invito a que puedas conocer de manera directa y personal a esa imagen, a ese que tú tienes ahí. Yo te puedo conducir a él para que tengas un encuentro único, personal. Y usted va a ver cómo esa persona va a abrir su corazón y te va a decir, ¿en serio tú lo puedes conocer? Porque ¿sabes por qué el ser humano hace esto? Porque tiene una gran necesidad, un vacío profundo en su corazón de Dios. Pero por eso dice la Escritura que Jesús murió una vez por todos nuestros pecados, pero ahora está sentado a la diestra del Padre. Y por eso es un rato, aquí levantamos las manos, adoramos a Dios. En alguna ocasión una persona que yo invité al servicio, ¿verdad? Me decía, pero ustedes ¿a quién le cantan? Él me decía, al menos en mi iglesia hay una imagen, hay una figura. Dice, pero ustedes están como que... Porque ¿a quién le cantan? ¿A quién le levantan las manos? ¿A quién adoramos? A Jesucristo, al que está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Por eso le honramos. Por eso le glorificamos. Por eso usted puede levantar sus manos, dar gritos de júbilo. Por eso podemos honrarle. Por eso cerramos nuestros ojos, porque sabemos que Él está en medio de nosotros. Esa es nuestra fe. Segundo efecto que va a causar cuando tú tienes un encuentro con la resurrección de Cristo. Un segundo impacto que va a producir, ¿qué dice? Es que somos perdonados y en Él tenemos seguridad eterna. Efesios capítulo 1, verso 13 y verso 14. Dice así, en Él también, está hablando de Jesús, lea conmigo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído ¿en quién? En Él, está hablando de Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El segundo impacto que produce la resurrección en nuestras vidas es que tenemos la convicción de que somos perdonados. ¿Sí sabía usted que la paga del pecado es muerte?
Cuando el ser humano falló a Dios, pecó contra Dios, transgredió la ley de Dios, vino una maldición sobre nosotros, sobre nuestra naturaleza. Y estábamos condenados a una muerte eterna, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y el único medio en el que nosotros podemos romper esa maldición se llama Cristo, y es a través de que somos perfectamente perdonados y tenemos seguridad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué usted puede levantar las manos? Dice la Escritura, ¿sabe usted que en el Antiguo Testamento dice la Biblia que estaba el templo, se dividía de la siguiente manera? Estaba el exterior, el atrio exterior, todos podían acercarse. Luego venía en el atrio interior, algunos podían pasar. Luego venía una parte del templo donde otras personas podían acercarse, luego los sacerdotes. Pero había un lugar que era el altar, donde Dios había dicho que ahí estaba su presencia, que solamente una vez al año, no cualquier sacerdote, sino que el sumo sacerdote podía entrar detrás del velo que cubría el altar, solo para hacer una oración y presentar un sacrificio para expiar el pecado de toda la nación. Se le llamaba el Día del Perdón, y hasta el día de hoy los judíos lo siguen celebrando. Era una fiesta judía, pero solamente una vez al año una persona, sumo sacerdote. El arca del pacto estaba aquí, que significaba y simbolizaba la presencia de Dios. Recuerda cuando David intentó regresar el acta del pacto de casa de Obed-Edom a Jerusalén, y dice que los bueyes tropezaron y el arca iba a caer, y un hombre extendió la mano para que el arca no cayera. ¿Sí sabe qué? ¿Recuerda qué pasó con él? Dice que murió. Y ahí hay otra historia y una enseñanza bien interesante, porque creemos que Dios es injusto. ¿Por qué lo mató si este hombre solamente quería? Cuando usted lee la historia de este hombre, era un hombre que conocía de Dios, venía de una casta sacerdotal levítica, y él debería de estar preparado. Pero como no le tocaba servir, entonces él no estaba preparado. Por eso él extendió la mano, porque él dijo: yo puedo hacerlo. Pero confió en sí mismo y dejó de depender de Dios. Y entonces así sucedía en el Antiguo Testamento. Pero hoy dice la Escritura que gracias a Cristo, el velo de cuando Él muere, el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó en dos, se rompió, para que tú y yo podamos tener acceso. Y antes solamente una persona podía entrar al lugar santísimo. Por eso dice el libro de Hebreos que dimos lectura hace un momento, Jesús entrando una vez y para siempre en el santuario, ofreciendo el sacrificio por nosotros. Entonces tenemos salvación, y el apóstol Pablo dice que somos perdonados porque hemos recibido ¿qué? Las arras del Espíritu Santo. Yo quiero decirle algo en esta mañana. El Espíritu de Dios está en tu vida si tú has abierto las puertas de tu corazón a Cristo Jesús. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, has recibido al Espíritu Santo. Y Él es el que nos trae, es el que nos da convicción de quiénes somos. Y hoy por eso podemos nosotros decir, y en un momentito tal vez yo te diga, si tú puedes, si tú quieres, levántate de tu lugar y da un paso hacia adelante. Eso en el Antiguo Testamento no se podía hacer. No se podía lograr, porque el hombre estaba separado de Dios. Había una intermediación. Pero hoy ese intermediario se llama Cristo Jesús, y Él rompió todo velo que nos separaba y nos da. Por eso dice Hebreos 4:16 que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y estar seguros que hallaremos socorro para nuestras vidas. Así que valoremos esto. A veces nos dicen: es que ustedes se creen mucho, es que tenemos el camino abierto. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y todo el que quiera llegar a Dios tiene que ser a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos conocen a Cristo Jesús? Entonces tú puedes entrar y tener una relación con el Padre. Tú puedes pedirle,
tú puedes entrar con Él. Eso es la convicción de que somos perdonados y que en Él tenemos seguridad eterna. Número 3. Un tercer impacto que la resurrección de Cristo debe causar en tu vida y en mi vida es que en Jesús, ¿qué cosa? ¿En Jesús qué? Vivimos para siempre. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16. Casi todos conocemos este hermoso pasaje. Habla la Escritura y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para que tenga qué? El resultado final de conocer a Jesús, ¿cuál va a ser? Vida eterna. Uno de los misterios más profundos que el hombre quiere conocer es qué hay después de la muerte. Y tú puedes creer en filosofías o puedes creer en doctrinas y tú puedes creer en lo que que tú quieras menciona. O puedes creer en lo que las Escrituras enseñan de la eternidad. Jesús, cuando Él muere, dice la Escritura que le quita la llave al que tenía la potestad de la muerte. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, el hombre cede de manera voluntaria esa potestad a la muerte. Pero cuando Jesús muere, dice que le arrebata las llaves de la muerte al que la tenía, Satanás. Por eso hoy quiero mencionar dos cosas. Cuando un hijo de Dios muere, escucha esto, cuando un hijo de Dios muere, fallece aquí en la tierra, no importa la manera en que éste haya muerto, no es que la muerte se lo llevó, porque a los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Decía mi pastor, lo relevante no es cómo vas a morir o de qué forma vas a morir, si en una cama o a lo mejor te atropellan. Y él era muy despiadado, te pasa un tren y te hacen cachitos, decía él. Pero él decía que eso no te alarme. Lo importante no es la manera en que muramos, sino lo importante es en qué estado espiritual vamos a fallecer. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, porque ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí en una lectura bien clara, ¿me pones el verso 3:16, por favor? La pregunta es, ¿quiénes tienen vida eterna? ¿Quiénes tienen vida eterna? Porque hay gente que cree que todos son hijos de Dios, ¿verdad? Todos somos creación de Dios, hay una naturaleza de Dios, pero para poder recuperar el derecho de ser hijo de Dios, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que ¿qué? Le recibieron, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y la única manera de ser hijos de Dios es a través de creer y de depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Pero dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él ¿qué? ¿Que en Él qué? Y este es un punto bien importante. En la escuela bíblica o en la escuela Logos me toca compartir hermenéutica, y hermenéutica es la interpretación de las Escrituras. Y hay una regla muy importante que dice: lea siempre con cuidado. Básica y simple. Y yo le digo a los estudiantes, muchas veces cuando no tenemos el cuidado de leer, decimos otra cosa y la gente ya entendió otra cosa. Dice, para que todo aquel, no dice para que todo aquel que en Él crea, porque si fuera para que todo aquel en Él crea, aún el que no ha creído ya tiene vida eterna. Sino que dice que para que todo aquel que en Él ¿qué? Porque crea es que tiempo futuro. Y el que cree es un tiempo presente. No es que Él no ha aceptado, pero la Biblia dice que para que todo aquel que en Él crea, ya la hizo. No. Dios dijo, para que todo aquel que en Él
cree en el presente, hoy. Si tú crees en Jesús, tienes vida eterna. Si tú estás decidiendo y a lo mejor un día creer, aún no tienes esa vida eterna. Dice, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, dos preguntas. ¿Quiénes son los que tienen vida eterna? Los que han creído en Cristo Jesús. Y número dos, ¿en qué momento empezamos a tener vida eterna? ¿Cuándo se hace efectiva la vida eterna en nosotros, hermano? ¿Cuando morimos? ¿Qué dice usted? ¿Qué opina? ¿Cuándo empieza la vida eterna en los hijos de Dios? ¿La muerte marca el inicio de la vida eterna? ¿O será que es lo que dicen las Escrituras? Lea conmigo otra vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todos nosotros, aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A partir de cuál momento? ¿O qué es lo que marca que tú y yo podamos gozar de vida eterna? ¿La muerte o recibir a Cristo en nuestro corazón? ¿La muerte o recibir a Cristo en nuestro corazón? ¿Y cuántos tienen a Cristo en su corazón? Le tengo buenas noticias. Usted está viviendo ya una vida eterna por fe en Cristo Jesús. Es por ello que nosotros vivimos así. Por eso el apóstol Pablo dice, sea que vivamos en el contexto humano, le dice, sea que vivamos, que para ti es importante, o sea que muramos porque te da miedo, somos del Señor. Por eso a él no le costaba decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque en Él no hay tiempo. Y cuando tu vida está en la vida eterna, entonces tú no vas así, sino que tú ves como Dios mira. La semana pasada Sam nos habló sobre el nombre de Dios o el nombre de Jesús cuando Él expresó el yo soy. Y este es el mismo yo. Cuando Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino, yo soy el pan de vida. Cuando Jesús lo habló, el pueblo de Israel recordó lo que Dios habló a Moisés en Éxodo 3:14, cuando Moisés le dice, yo voy a Faraón y le digo, deja ir a mi pueblo. Cuando él me pregunte, ¿quién te envía? ¿Qué le voy a decir? Y Dios le dice, dile que te envía, ¿a quién? El yo soy. Cuando Jesús dice, yo soy, la mente y el espíritu del hebreo vuela hacia atrás y dice, Jesús es el mismo Dios que habló a Moisés hace 4000 años atrás. Y el nombre yo soy, yo lo decía la semana pasada, el nombre yo soy, en el hebreo es el verbo ser. El verbo ser. Pero es el verbo ser en un tiempo, no hay en el nombre yo soy, no hay pasado, presente y futuro. Por eso Dios se reveló con ese nombre, el yo soy. Porque en Dios no hay pasado y no hay futuro. En Dios todo es un presente. Por eso el Dios es inmenso. Por eso Dios conoce todas las cosas. Para nosotros, en el factor tiempo, sí hay un pasado, un presente y un futuro. Y aún de manera gramatical en la escuela nos enseñan 3 tiempos, ¿verdad? Pasado, presente y el futuro, porque somos finitos. Pero Dios es infinito. Por eso en el libro de Apocalipsis el Señor Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. Y Él dice el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, para denotar la inmensidad del Hijo de Dios. Y yo quiero aprovechar para decirle que Dios nos ama, hermano. Y yo te hablaba del perdón hace un momento. ¿Cómo es el amor de Dios? En Él no hay pasado ni futuro. Escucha esto, en Dios no hay pasado ni futuro. No sé hace cuánto tiempo tú decidiste acercarte a Dios y Él dijo, yo te amo. Algunos llevamos un buen tramo recorriendo el amor de Dios. Y cuando lo veo desde la perspectiva humana y desde mi experiencia humana, yo digo, creo que Dios... Por eso a veces tú dices, creo que Dios ya se olvidó de mí. Porque creemos que Dios es como nosotros. Hoy me llevo bien con alguien, pero luego como que me discuto y viene un nuevo amigo, una nueva amiga y como que me apego más a este. Pero en Dios no hay pasado ni futuro. Todo es un presente continuo.
Y cuando yo miro la perspectiva del ser humano, me siento solo. Me siento como que Dios me abandona. Pero cuando yo entiendo la perspectiva bíblica, escritural, de quién es Dios, ¿sabes qué sucede? No importa, hace 20 años, hace 30 años, y recibí a Cristo en mi corazón y experimenté su amor. Y de la misma manera que Dios me amó hace 30 años, 35 años, esa es la misma manera con la que hoy me sigue amando. Y es la misma convicción que tú y yo debemos de tener. El perdón que Jesús dio por ti en la cruz del Calvario es el mismo que hoy tiene para cada uno de nosotros. Lo mismo que Jesús dijo en la cruz del Calvario, perdónalos, es el mismo perdón que tú y yo podemos recibir, porque Él es el mismo para siempre. Él es eterno, Él no cambia. Dice la Biblia que en Él no hay tiempo. Él es el anciano de días. En Dios no hay, hermano, dimensión de... Y me gustaría que usted entienda esto. En Dios no hay dimensión de tiempo. No hay. No hay. Por eso dice, de tal manera que amó. No dice va a amar. No dice pues ya fue pasar. Lo está amando. Es del mismo verbo que utiliza en Génesis 1:2 cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice y la tierra estaba desordenada y vacía, y dice y el Espíritu de Dios ¿qué? Se movía. Y esa expresión, al menos en nuestro castellano, se enseña que está en un presente imperfecto, es decir, en un presente continuo. ¿Cuándo deja de moverse? Y el Espíritu de Dios ¿qué? Se movía. ¿Cuándo se deja de mover? Nunca, es eterno, es para siempre. Y hoy le tengo una gran noticia: si tú crees en Jesús, ese mismo espíritu, esa misma presencia, ese mismo amor estará brotando como una fuente en nuestro interior, y nunca más te vas a volver a sentir solo. Por eso yo hoy hago un llamado para aquellos que batallamos y decimos es que me siento solo, es que me siento así, me siento desanimado. ¿Se ha escuchado? Y he bajado un poquito al ritmo de decirle, oiga, no hay desánimo, no es que no, el diablo no lo eche, claro que sí, pero cuando tú recibes a Cristo Jesús, no solamente al de la cruz, sino al que resucitó, y tienes un encuentro con la resurrección de Jesús, ¿sabes qué pasa? Eso ya no importa, porque el día en que yo conozco a Jesús, mi vida está envuelta en sus manos preciosas. Y como dijo el apóstol Pablo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. La otra vez, la semana pasada, yo hacía una pregunta, y entiendo que algunos dijeron no, entonces no, pero hoy la voy a hacer después de haber dicho esto. ¿Cuántos estamos listos para morir? ¿Qué va a marcar la diferencia? ¿Sabes por qué? Porque desde el día en que tú tienes a Cristo en tu corazón, tú y yo tenemos ¿qué? Vida eterna. Mari, Cela, en ti ya hay vida eterna. Rey, tú ya tienes vida eterna. No necesitamos ir, por eso la iglesia cristiana y de manera particular Visión Global, creemos en que Jesús vendrá, en que Él vendrá por su iglesia, pero no lo hacemos como Señor, ven, sálvanos de este mundo, porque qué difícil es, pobrecito de nosotros, libéranos, ya llévame. Hay muchos que están así, ¿verdad? Ay Señor, no, nosotros queremos seguir sirviendo a Dios. No importa lo que en el exterior estemos pasando, experimentando, tenemos salvación perfecta y vida eterna. Aplauda a Dios, vida eterna. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Lo último que quiero decirle para cerrar: Juan 14:3, 4, el 4. Nicodemo 14:3. Jesús dijo: y si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué dice? El cuarto impacto que la resurrección de Jesús puede traer a tu vida es que Jesús regresará por su iglesia. Jesús regresará por su iglesia. Número 4. Jesús resucitará, Jesús vendrá por su iglesia.
Jesús regresará por su iglesia. No estamos solos. Vivimos vida eterna, tenemos salvación perfecta, pero tenemos una esperanza bienaventurada. ¿Y sabe cuál es esa esperanza bienaventurada? Dígalo conmigo, que Jesús regresará. Otra vez, 1, 2, 3. Jesús. Dígalo fuerte. Jesús. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, dice: voy y os regresaré y tomaré a mí mismo. ¿Me pones el 14:3, por favor? Y os tomaré a mí mismo. Este versículo me encanta. Dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Y qué dice? Y os tomaré a mí mismo. ¿Alguien comprende qué significa esta frase? Os tomaré a mí mismo. ¿Cómo está? Jesús resucitó, fue al Padre, dice: preparo moradas y vengo y os tomo a mí mismo. ¿Sabes qué significa esa frase, a mí mismo? La iglesia en las escrituras es representada de varias maneras, y una de ellas es como el ¿qué? El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Por eso Jesús dice: yo voy, pero regreso y os tomaré. Está hablando de su cuerpo. ¿Y el cuerpo quiénes somos? La iglesia de Cristo. Y Él da una esperanza para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ojo, hace un momento decía: a mí no me urge irme al cielo. ¿O a usted sí? ¿Ya se quiere ir al cielo? Le mandamos ahí por el Toro Valenzuela a las 11 de la noche, que le den un aventón. No me urge irme al cielo, porque hay mucho que hacer aquí en la tierra. Pero si un día algo llega a pasar, o el Señor cumple su promesa, estaremos de manera perfecta con Él. Y dice la Escritura: y le veremos tal cual es, y le conoceremos porque le veremos cara a cara. Hoy tenemos una imagen de Jesús. Hoy las películas, los cuadros nos dan más o menos la idea de quién es Jesús. Pero yo le animo a algo: sea fiel a Dios, sea fiel al Señor, porque un día, si usted y yo somos fieles, llegaremos delante de su presencia y le veremos tal cual es. ¿Puede imaginar ese momento glorioso? Ver a Jesús. Porque le doy esta noticia: cuando Jesús regresa al reino de los cielos, Él no regresa en espíritu. Él regresa en su cuerpo, en un cuerpo glorificado. ¿Qué tanto nos amó Dios y qué tanto nos ama Jesús que cuando Él regresa al cielo, Él toma una decisión? Él pudo haber dicho: me regreso al cielo en espíritu como estaba antes. Pero Él nos ama tanto a la raza humana que cuando Él regresa al cielo, Él regresa con un cuerpo, en su cuerpo, con el que murió en la cruz del Calvario. Por eso dice: a este mismo Jesús, dice el apóstol Pedro en su predicación, a este mismo Jesús que le veis ir, así le verán regresar. Y un día estaremos con Él. ¿Puede imaginarse lo glorioso que va a ser para usted llegar a Jesús? Recorrer, hermano, ese lugar. Yo le hago una pregunta hoy. El día, si usted es fiel y llega al cielo, ¿qué es lo primero que va a querer ver? ¿Las calles de oro? ¿Mar de cristal? ¿Va a pedir su número de departamento? ¿Las llaves? ¿Cuál me toca? ¿En qué colonia? ¿En qué fraccionamiento? Le digo algo. Yo me he puesto a pensar en esto. No sé si va a ser así, no lo sé. Pero creo que lo que voy a anhelar conocer, lo primero que voy a querer conocer, será estar delante de Jesús y decirle: Señor, gracias por todo lo que hiciste por mí y porque en la cruz rescataste mi vida. Lo último que quiero decirle
La última convicción que debe traer y el último impacto que debe producir tener un encuentro con la resurrección de Jesús es el de una vida consagrada al Señor. Primera de Pedro capítulo 1 verso 15 y verso 16 dice: sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Quiero pedirle que esté de pie, por favor. Número 5, una vida consagrada al Señor. Jesús resucitó, amén. Él vive, Él vive. Pero la resurrección de Jesús debe impactarte cuando menos de 5 maneras. ¿Nos ayuda producción para repetirlas? Cuando menos la resurrección de Jesús debe impactarte en 5 maneras. Número 1, tener la convicción de que ¿qué? De que Jesucristo está sentado. Y por eso yo levanto las manos, por eso yo le adoro, por eso yo le exalto. No importa que el otro crea que estoy loco, y dile, si tú no lo ves, es tu problema. Pero yo sé que Él está sentado a la diestra del Padre y yo sé que Él recibe mi adoración. Lo segundo es que somos perdonados de una manera perfecta y en Él tenemos seguridad eterna por ese perdón que Él nos ha dado. Número 3, que en Jesús vivimos para siempre. Hermano, disfrute la vida eterna, vívala así. Y esto nos va a llevar, número 4, entender que Jesús regresará pronto por su iglesia. Estemos listos, estemos preparados, porque es de Jesús. Escucha esto: los profetas decían que un día el Mesías iba a nacer y nació. Los profetas hablaron que Jesús predicaría el reino de Dios y lo predicó. Las profecías y los profetas hablaron que el Hijo de Dios moriría como sacrificio en una cruz y murió. Las profecías y los profetas decían que iba a ser sepultado en una tumba y fue sepultado. Pero las profecías también decían que al tercer día iba a resucitar. Y allá estaba el asunto. Pero dice la Escritura que al tercer día Jesús resucitó de entre de los muertos y se cumplió su palabra. Ojo, pero las profecías también dicen que el mismo Jesús que se fue regresará. Y si todo lo que se habló de Jesús se ha cumplido, ¿por qué no creer que Jesús viene por su iglesia? Y vivamos una vida consagrada al Señor. Sé santos como Él es santo. Escuche, no está hablando únicamente de una santidad, esa una falsa santidad de yo no peco, no me equivoco, no fallo. Nuestra experiencia humana dice que hemos pecado, pero tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en la invitación del apóstol Pedro a una vida consagrada, la palabra consagración habla, hermanos, de dedicación. Cuando tú tienes un encuentro con la resurrección de Jesús, uno de los efectos más visibles, ¿sabes cuál va a ser? No del que estés de rodillas, no del que estés levantando tus manos únicamente, sino del de una vida al servicio de Dios. Un servidor, que cumplas con lo que te corresponde, en el área donde te asignen, con las tareas que tú tengas que tengas que cumplir. Lo vas a hacer, lo vas a sacar, no te vas a olvidar, lo vas a tener aquí. ¿Por qué? Porque has entregado tu vida y sabes quién es Jesús. Levanta tus manos un momento al cielo, adoremos a Dios. Durante esta alabanza quiero invitarte a que reconozcas todo lo que Jesús es en tu vida. Él vive. No le adoramos a un Cristo en la tumba, no le adoramos a un Cristo en la cruz. Padeció en una cruz, murió en una cruz y fue sepultado. Pero hoy Él se levantó. Él vive. Adoremos a Dios.